Muy bien, vamos a cerrar este Shabbat, este cierre de Shabbat con una presentación que continúa con este análisis acerca de los textos de este documento de Damasco en la comunidad de Qumran. Documentos que se hallaron, por supuesto, por allá en la Edad Media en una Genizá en el Cairo, una sinagoga judía en el Cairo. Más allá de lo curioso que pueda presentar la Genizá y todo lo que se halló, y lo que pueda tener en comunión con la liturgia judía desarrollada mucho tiempo antes en la Mishnah del compendio del Talmud, no deja de ser curioso la manera como sobrevivieron las tradiciones de este pacto en la arena, ¿no? Esta presentación se va a llamar El silencio en la arena y los Shabbatot del Mar Muerto. Entonces es una síntesis visual de las estrictas leyes del Shabbat en las comunidades desérticas. Como no estaban cerca de la presencia del Todopoderoso, pues estaban cerca y más expuestos a que animales rastreros pudieran susurrar cerca de sus cuerpos, eh, pues debilidades en la carne que pudieran presentar para ellos una apariencia de piedad, una apariencia de liturgia, una apariencia de santidad, una apariencia de santidad. Entonces, no deja de ser curioso. Cuando leemos ese documento, vamos a hacer una leída rapidita. No creo que deba yo realmente darle un énfasis. Quería hacerle un énfasis, pero realmente creo que ya debe ser tarea de cada quien que también tenga un análisis. Lo hago por el favor a aquellos hermanos que no tienen la disponibilidad, de pronto el alcance y el tiempo para poder tener estos textos y si quieran entender un poquitico más el hecho de estas presentaciones en un sí, y el objetivo en un sí es entender a profundidad el pensamiento teológico, filosófico y litúrgico de la comunidad judía, independientemente cuál sea, del primer siglo y cómo eso abarca los contextos socioculturales, políticos y estructurales, filosóficos, pensantes religiosos del primer siglo. El contexto, y repito una vez más, el contexto bíblico no solamente encierra el texto que tenemos delante de nosotros llamados canon o sagradas escrituras. Para poder entender esos contextos necesitamos analizar precisamente eso, el contexto social en el cual esos textos fueron escritos precisamente para gente que no somos para nosotros, pero que también estamos incluidos en ese maravilloso paquete de plan de salvación. Así que hemos de ver esto. Voy a darle un pequeño repaso así rapidito, unas diapositivas y después vamos al texto como tal y vamos a ver ciertas cosas que no dejan de ser curioso cuando existe alguna especie de denominación que dice, pues no existe ninguna otra interpretación, ¿no? No existe otro análisis acerca de qué es Shabbat. Y bueno, aquí en la familia Rocha Marroquín, mi esposa, por supuesto que sí, mi amada esposa, mis hijos y yo, tenemos una interpretación un tanto diferente a lo que se maneja desde el mesianismo, desde las raíces hebreas, casas pseudomesiánicas y heriencias filosóficas que se desarrollan en estos lugares, especialmente hablando de Shabbat, que es algo a veces tan sencillo, pero también se puede convertir en una carga pesada. Entonces, en la comunidad de la Yahad, en este texto eh, llamado, no quiero pasarme, el documento de Damasco Sadoquita, por supuesto que sí, el documento de Damasco Sadoquita, tienen unas series de limitaciones y que vimos temprano, digamos que muy observantes, ¿no? Muy tajantes y muy, si no lo haces de esta manera, pues no estamos de acuerdo en la comunidad, ¿no? Em, en eso estoy haciendo este énfasis en el Shabbat, para que ustedes nomás miren nomás en lo que es el Shabbat, porque una de las cosas más importantes y antes de empezar, deben tener muy en cuenta, lo dice la profesora Rachel Elior, académica, filóloga de muchos textos apocalípticos y del misticismo judío de toda la Edad Media y presente, de la Kabbalah.
Eso no quiere decir que ella no conozca el desarrollo eh, social y psicológico de los judíos de la primera edad, del primer siglo. Al contrario, conoce mucho mejor de todos aquellos que solamente estudian el misticismo y que defienden ideas que no están de pronto sujetas a la Torá. Con esto no quiero decir que los textos de Qumran estén sujetos a la Torá. Como nos estamos dando de cuenta, son takanot, que sí están más sujetos al pensamiento filosófico judío de los que desarrollaron la Mishnah y el Talmud. Me perdona un segundito. Entonces, el propósito del Shabbat, al final lo vamos a ver, pero dicha sea de paso, todos sabían dentro de su tiempo que tenían que presentarse cada 7 días, cada 7 meses, cada 7 años, cada jubileo. Un proceso de conteo de 7 por 7 que hacía una alusión a algo en el Todopoderoso. Lo más claro que tenemos en toda la escritura es el capítulo 8 de Nehemías, si no estoy mal, cuando hablamos acerca de Yom Teruah, el día de la aclamación, y Isaías 58, el día del jubileo. Pero pues bueno, a veces hablar del Shabbat queda solamente en algo sobreemocional, efímero en el aire, y que se infiere más a una obediencia por temor y no por amor. En eso vamos a reflexionar al final. Si el Eterno nos permite, de pronto me extiendo un poquito. Entonces ellos decían que el límite visual tenía que ser cuando el sol llegaba al ocaso. Vamos a darnos cuenta que bajo este texto ellos observaban el Shabbat cuando todavía se podía ver el sol sobre el límite del ocaso y entonces el Shabbat empezaba en la tarde del viernes por la tarde antes de que se ocultara el sol hasta el viernes por la tarde del Shabbat. No se podía recoleccionar nada, consumir alimento preparado del día anterior, que no haya sido preparado por el día anterior, valga la pena repetir algunas cosas, y buscar lo perdido en el campo. Si algo se quedó en el campo, no te devuelvas por ello en el campo, simplemente olvídalo y hasta el primer día de la semana vuelves por ello. Por las purezas de purificación de mezclas de hilo, de las telas, de lana y de seda, ellos decían, nadie vestirá prendas sucias de origen extranjero. Toda vestimenta debe ser perfectamente lavada y frotada con incienso ritual antes de que caiga la noche del Shabbat. Tenía que estar olorosa, no olorosa, pero sí, digamos, purificada para recibir el Shabbat como tal, ¿no? Es lo que más o menos ellos tenían. Entonces, no podían salir de la ciudad más de 1000 pasos, no podían dar más de 500 metros, por decirlo así. Por eso tenían tantas sinagogas cercas para que ellos no pudieran transgredir. Entonces, digamos que no hay una inferencia literal dentro de las comunidades judías ni dentro del Talmud de cómo era que se vivían las liturgias en las comunidades de las casas de estudio, que son todas estas, entre comillas, yeshivot que vemos hoy en día, y que se vivía la liturgia un poco diferente a lo que se vivía en el templo, ¿no? Dicen que Esdras y Nehemías, pero pues vemos que todo eso se fue corrompiendo muy, muy rápido y obviamente pues para su propio beneficio de observancia lo hacían y se corrompían inclusive dentro de las mismas sinagogas. Nada entra y nada sale del exterior de la ciudad de Jerusalén, ¿no? O en este caso dentro de ellos como comunidad en el desierto, lo vivían en el desierto igual manera, y es lo curioso en esa observancia entre la comparación entre un lado y el otro. La inmovilidad material está prohibido y mover una piedra dentro de la casa, sacudir el polvo de los muebles, abrir recipientes que estén lacrados, que estén muy sellados. Es como que quédate quieto, es un día de descanso, de darle descanso al cuerpo, porque el Eterno descansó en el séptimo día, según la interpretación de Bereshit o en el Génesis, ¿no? Y bueno, pues ahí hay que reanalizar qué es lo que realmente dice eso en el Génesis, o sea, más en lo que dice en la mente del Mesías que lo que dice literalmente
el Génesis, porque si vamos a ir a lo que dice la letra, difícilmente vamos a poder entender qué es un Shabbat. El ayuno de la mente dice que no se podían hablar cosas blasfemas o cosas inútiles que no tuvieran que hacer referencia acerca de la Torá, acerca del Creador, etcétera. Y entonces era como guardar un silencio en oración, en meditación, ¿no? En una comunión profunda delante del Padre. Y entonces vemos los inicios de los celibatos, que no son cristianos, sino que tienen mucha comunión. Lo he dicho antes, que es algo que el profesor Adolfo Reutemann ha llegado exponiendo durante un tiempo. De pronto hoy no sé si lo diga, pero en un principio esta era la tesis que se fundamentaba desde los rollos de la comunidad del rollo, del- de donde se curan los rollos del Mar Muerto, el santuario del libro, etcétera. Estaba prohibido pasear en los campos para planear trabajo del día siguiente, para observar la labor, para poder administrar la labor del campo. No se podía pasear por los campos. No, el pensamiento de estar únicamente en el presente continuo del Shabbat. Tienes que encerrarte en tu casa con los tuyos, meditar en la Torá. Tienes que estar meditando los preceptos uno por otro, detrás del otro, encima del otro, por el lado del otro. Y no puedes salirte de Shabbat. Tienes que meditar en la obediencia y no salirte de la obediencia estricta, porque si te sales de la obediencia, entonces eso es por allá los cristianos que obedecen que no obedecen la Torá porque no creen. Y una de las excusas más grandes para esta parálisis física y mental que exponen muchos de estos movimientos, más allá de que no digan que tengan un, una denominación, porque hoy el problema es con los movimientos denominacionales, no tienen denominación. Entonces, como no tienen denominación, no se identifican con nada y pueden dar carta abierta a sus libres interpretaciones. Y es donde se agarran también de estas interpretaciones para decir, ah, no, es que no hay otra interpretación fuera de esa, no hay campo para otra interpretación fuera de esa. Y obviamente la observancia al mandamiento es por miedo y no por amor, por obediencia a la Torá por miedo y no por amor. La Torá no es para miedo, no es para temor, es para amar. Y es una gran diferencia, especialmente hablando de muchas instrucciones de la Torá, especialmente hablando de los tiempos de retribución y de salvación como los Shabbat, que porque es un Shabbat cada 7 días no quiere decir que no haga alusión a lo mismo que se hacía cada 50 años en el jubileo. Es un jubileo pequeñito. Y en ese pequeño jubileo que se vive cada 7 días se hace una memoria del pacto de redención, de la eternidad. Es que es una señal del pacto, y la señal del pacto en nosotros, ¿qué es? Hacer justicia y misericordia. Si no vive en nosotros eso, difícil. Esta parálisis económica no se hacían transacciones, prohibido es prestar al prójimo. En el Talmud dice, está prohibido hacer préstamos o negocios con un goim, ordenar tareas a siervos o realizar cualquier acción motivada por lucro o ganancia, y algunos de estos movimientos también lo promueven, no les interesa, ya ni siquiera hasta allá lo llegan a ver. Entonces es como una especie inanimada del ser cuando llegan al Shabbat, y ya ni siquiera el judaísmo se parece tanto a lo que era la comunidad de la Yahad en ese tiempo, sino que ha pasado hoy en día a un extremo de posición en el cual tú vas a ver que el límite del cuerpo, el límite de los animales, el límite de la sociedad, no podía pasar de los estrictos lineamientos que ellos pasaban dentro de su posición em, fundamentalista, dentro de su posición legalista. El ganado, las reses de ganado no podían estar a más de 2000 codos de distancia. El pastor no puede levantar su mano para golpear la bestia. eh, una bestia, si entra en labor de parto, no la podías ayudar a dar a luz. Dentro de ellos consideraban eso una melajá, una obra. Si un animal cae en una fosa de un pozo, está prohibido sacarla hasta que el Shabbat haya concluido. Capaz y que cuando el Mesías les dice, ustedes cuando ven un animal en el foso no van a sacarlo, capaz y que ellos ni lo hacían.
Les estaba simplemente metiendo el dedo en la llaga podrida que ellos tenían. A nosotros no nos consta que ellos lo hacían. Lo que sí vemos en el Talmud y en todas las referencias de sus sabios de bendita memoria, y que, uy, cómo son de buenos para imitarlos unos con nosotros. Y qué bueno es el judaísmo porque, ay, es que ellos meditan el uno con otro y no es una decisión única como Pablo. Pero ¿y qué ganas tú con las decisiones que sacan ellos? Son tan racionales que van en contra de las mismas instrucciones del Mesías. Entonces, si quiero creer en el Mesías con las instrucciones racionales del judaísmo, yo no estoy creyendo en el Mesías. Yo estoy creyendo en una base filosófica fundamentada en una estructura mental humana, ¿no? Para todos los que son pensantes y hablan a veces, muchas veces, de una sociedad con libertad y obediencia según los preceptos de la Torá, pero los fundamentos filosóficos y psicológicos están fundamentados en preceptos de hombres, sino lo que el Eterno está diciendo por medio del Mesías. Esto que estoy haciendo influencia aquí a la naturaleza detenida es como que hace influencia que en el Shabbat él se detuvo. Entonces todos también tenemos que detenernos de hacer obras. Y entramos en un descanso porque el cuerpo necesita descanso. Y esa es una de las primeras premisas dentro del judaísmo, dentro del mesianismo, raíces hebreas, pseudo-mesianismos, pseudo-casas mesiánicas y casas denominales que siguen toda esta instrucción de un Shabbat detenido, de la naturaleza muerta, escondida bajo la arena, un silencio que no habla, que no tiene vida, que no promueve vida, que no sabe que es un pacto para vida. Hablamos de un pacto, sí, pero si el pacto no lleva vida, no lleva bendición, no es un pacto de vida. Es una cosa ahí, metida bajo el desierto, que no tiene agua, que no tiene sol, que se lo comen los alacranes y todo lo demás. Y eso hay que entenderlo, hermanos. O sea, eso hay que entenderlo muchísimo. Si una persona cae en el cuerpo del agua, en una cisterna durante el Shabbat, que nadie se sirva de una escalera o de una cuerda o de cualquier otro instrumento para sacarlo. Si no es extremo, yo creo que eso es radical. Y esto ya cae dentro del fascismo, ¿no? Y se vive dentro de muchos movimientos en el cual tú en Shabbat no hablas con ningún otro gentil, porque si vas a hablar con un gentil, entonces te puedes contaminar y te puedes salir de la santidad del Shabbat. Así, así. Entonces no hables porque es como si estuvieras hablando con el que está caído en el pozo. Más sin embargo, tú estás viendo al Mesías ahí hablando con todos los transgresores y dándoles sanidad, dándoles bendición, trayéndoles luz. ¿Qué cree que hacer las cosas del Todopoderoso no es hacer Shabbat como Él nos enseñó? Pero no, hoy desgraciadamente muchos pasamos por estos huecos, pozos que no tienen agua viva, sino agua estancada, según el mismo Isaías. Y entonces la palabra se convierte en algo de supervivencia que rinde al culto a la muerte, que rinde al culto a las cosas inamovibles porque tengo que descansar. Y la pureza del reposo absoluto sobre la creación es una urgencia humana porque mi cuerpo necesita descanso, que porque Shabbat significa descansar. En otras palabras, hasta allá llega la negligencia de la liturgia. Y fíjese desde dónde viene. Es un mismo espíritu de error en el cual nos exhorta Yohanan. Fíjense si eso sí sirve para amar a su prójimo. No sirve. Advertían ellos dentro de la Yahad, esta comunidad decía, cualquiera que viole estas fronteras que estamos estipulando, obviamente los fariseos lo hacían en la comunidad de Jerusalén, y yo los comparo porque es que no tengo otra opción de comparar todo lo que ellos vivían. Los que conocen muy bien estas estipulancias de los takanot en la Mishnah y en la Gemara, saben muy bien que se parecen, no, es que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y eso tiene que llamar la atención al creyente en el Mesías fuertemente, porque estamos viendo una identidad judía del primer siglo que no solamente tiene comunión, sino que muchas veces tienen en una respuesta psicológica a algo que ellos creían que era correcto hacer y que la gente aún así lo hacía. Cuando sale entonces el Mesías a decirle, pues ustedes han escuchado, yo les digo, es así. Ustedes, escribas y fariseos,
Ay de ustedes, hipócritas, serpientes, hijos del desierto, si son hijos de huevos de áspides y de serpientes, ¿no? Quien viole las fronteras del Shabbat sin intención es ejecutado de inmediato, será cortado de la comunidad. El que no ayune en este día será cortado de la humanidad. Es que ni Kiko se extravía tanto. La purga de los años decía que entonces si el infractor de los tiempos, si no se acercaba a las asambleas en los tiempos designados para los tiempos de convocación, y era excomulgado 7 años para saber si él podía volver. Imagínense ustedes, si quería estar delante de la presencia del Señor del Todopoderoso, tenía que esperar a que cualquier otro hombre juzgara si usted sí estaba apto o no para poder servir al Padre. Porque como ellos se servían de jueces para decir quién es apto y quién es no. Y bien la carta a Santiago entonces ya no sirve. ¿Quién es usted para que diga quién sí sirve al Señor y quién no? Y en Pablo muy claro eso tiene convergencia, pues déjelo que él verá si está bien delante del Todopoderoso y si no, pues cae. No sirvamos como jueces de la Torá, sirvamos como instructores de la vida. Y que el juez, que el Todopoderoso, que es el mismo Mesías que está sentado a la derecha del Todopoderoso, sirva como ese juez, me perdonan la palabra malinterpretada en este momento, que el juez que el Todopoderoso ha puesto a su derecha, me explico mejor, sea el que determine quién sí tiene derecho a vida y quién no. Y obviamente ese derecho a vida es porque sigue las pisadas del Mesías, no porque dices que yo obedecí y fui fiel y esto es santidad. Es que esto sí es santidad. Mírenme aquí, yo soy el maestro de justicia. Aquí sobre el desierto, allá en el templo, esos que están allá en esa casa, no, esos que viven allá en esa religión, esos no. Es un infractor, es un desterrado de la asamblea y entra en un estricto periodo de observación y aislamiento por la comunidad. Le estamos poniendo los ojos encima. No hay perdón. Esperamos a que el tiempo del perdón. El tratamiento de separación dura exactamente 7 años y obviamente son 7 revoluciones al sol, 7 ciclos solares o 7 años. Por el calendario solar de Kunramita. Para que pueda volver a integrarse plenamente a la comunidad necesitaba esperar esos tiempos de restitución para estar delante del Todopoderoso. ¿Ustedes creen, por amor a todas las potencias celestiales benefactoras en el reino de los cielos delante de Elohim, que ustedes tienen que esperar 7 años para poder estar delante de la presencia del Todopoderoso si alguien hace teshuva hoy? Según la carta a los hebreos, porque cuando se dice hoy no seas duro en la transgresión, según lo que hicieron en Meribá. Entonces este ecosistema que se desarrolló en Qumran, estoy yendo un poco rápido, no quiero realmente botarme candela en esto porque es extenuante pensar que alguien quiera agarrar un día y decir es que es porque yo me encierro en mi casa y esto es santidad. Eso no es santidad, eso es liturgia. Usted aprende a hacer santidad cuando hace las obras del Padre. Y eso es amor con el prójimo. Si no es amor al Todopoderoso, es amor al prójimo, pero no amor a sí mismo. Eso se llama egocentrismo y eso obedece a los sepulcros blanqueados que hablamos temprano. Entonces, esa capa exterior, lo que rodeaba a la comunidad de Yahadir en el desierto, ese silencio absoluto dentro de ellos, ese pacto entre escorpiones y alacranes, ese sistema de silencio que no habla de vida, sino de legalismo. eh, Nosotros nos separamos de la economía, no queremos saber nada de mamón, no queremos saber nada del lucro con el mundo gentil, solamente nos preocupan los hermanos de nuestra comunidad. Eso es lo primero que dicen siempre, no queremos tener comunión con el mundo exterior. Y por eso se les tildó de secta. Más adentro de ello, y cuando uno se acerca a la puertica ahí, a los que dicen, si uno quiere ser como un advenedizo, entonces está, mira cómo cuidamos nuestras cosas, mira nuestros animales, de traspasar las cargas, de alterar el polvo entre las vasijas en la casa y las piedras que no se muevan, ¿no? Eso, como que mira cómo tenemos y administramos acá. Esto tiene que ser así y esto tiene que ser asado y no puede compartirse afuera porque si se comparte afuera ya es corrompido. No se pueden vender animales fuera de la comunidad porque entonces ya no se pueden utilizar.
Todo lo que tiene dentro de la comunidad es único y exclusivo de la comunidad, no es del Todopoderoso, porque ellos se crean un santuario en el desierto. Así como hoy en día hay muchas pequeñas congregaciones, santuarios en este desierto, que se dicen que van peregrando en el desierto, pero la presencia no está ahí, porque tú no ves amor, tú ves mera liturgia. Es una desgracia y que sirva como exhortación. Nosotros pasamos por ahí y nos dolió un montón, a mí me dolió un montón, yo sentí mucho peso en mi corazón al tener que haber visto que yo hacía lo mismo con mis hermanos, con mis familiares, con personas que yo amaba, pero a la causa de la liturgia yo separaba, empezando por un servidor, no porque no lo haya hecho. Así que hablo desde la experiencia y desde no solamente yo, mi esposa también y otros hermanos que hemos pasado por ese mismo fundamentalismo fascista, socialista, burgués y muchas veces capitalista al día de hoy, porque hoy el capitalismo sirve como ejemplo excepcional de lo que es el silencio y el pensamiento hacia la muerte. Es el silencio en el Shabbat, y es solamente lo que hablamos acá, ¿no? Entonces, para la comunidad de Damasco, el Shabbat no era un simple descanso físico, era un estado de aislamiento cognitivo y geográfico, paralizante, así como que, ay, estatua. Una muralla topográfica diseñada para crear un vacío absoluto donde solo pudiera habitar lo sagrado. Entonces, si en el templo levantaron un muro los saduceos, los fariseos, para que no pudieran entrar los gentiles, pues estos también hicieron una muralla de separación, para que se den cuenta. Y esto no tiene nada que ver con la Torá, cuando el Eterno siempre quiso que los gentiles pudieran venir a su presencia, ¿no? Vamos a ir a Vamos a ir por acá rapidito bajo el texto del documento de Damasco antes de empezar a cerrar. Y voy a ir rapidito para que no vayamos a quedarnos por acá tanto. Si alguno quiere el documento, por favor, acérquese y pídamelo. Yo con mucho gusto y con mucho amor se lo comparto. Pero yo sé que como no muchos comentan y muchos opinan, pues entonces que el Padre los bendiga consiguiéndolo de igual manera. Obviamente ellos van a utilizar todo el conocimiento teológico para expresar no solamente división, utilizan, abusan de la palabra para expresar esta división, así como él abre proceso contra toda carne y fulmina su condenación contra todos los que los desprecian. Entonces, si no obedecen la Torá, el Eterno tiene preparado juicio y condenación a causa de la infidelidad que han cometido al abandonarlo. Los entregó a muerte por filo de espada, aquí hablando acerca de los griegos, pero acordándose del pacto que había hecho con los antiguos, preservó para el resto un resto para Israel y lo entregó a la destrucción a los demás. Entonces este remanente que está hablando ellos, nosotros somos el remanente para los últimos días, ¿no? Y dicen ellos, entonces, 390 años después de haberlos entregado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, visitó, él, perdón, tengo la lectura un poco, tengo que detenerme un poco, rey de Babilonia, él los visitó e hizo surgir en Israel de Aarón la raíz de la planta que heredas. Esto está hablando acerca del vástago que hablaba Isaías, que hablaba Jeremías, ¿no? Un vástago que yo habré de levantar para poder reinar y poder liderar al pueblo, según la profecía. Su tierra y disfrutarse los productos de su suelo. ¿Qué es esto? Cuando se disfrutan los productos del suelo, estamos hablando, entre comillas, de cosas que tienen que hacer alusión a los Shabbatot. Porque cuando estamos hablando que ellos no atendieron a su Shabbat, no fue porque no descansaron en Shabbat. Según la denuncia que está en Isaías, según la denuncia que está en... por eso les hablaba acerca de lo que hablamos en Yom Teruah, que ellos entendieron lo que decía la Torá acerca de hacer Shabbat y acerca de las fiestas santas en Yom Teruah, y se regocijaron y empezaron a llevar comida a los que necesitaban, etcétera, etcétera. Nehemías capítulo 8, si no estoy mal, todo el capítulo, lo hablamos. En eso consiste en los Shabbat. Shabbat no consiste en retenerse y quedarse quieto en un día como una sinagoga, como si tuviéramos necesidad de estar en una sinagoga. Todos tienen una Biblia dentro de su mano hoy en día, etcétera. Entonces aparece el maestro de justicia, se dice que éste recibió la revelación según, mire,
textos de la Tanaj, entonces utilizan los textos de la Tanaj para hacer hermenéutica, es decir, entonces Dios suscitó entre ellos al Maestro de Justicia para que conduciese por el camino recto según su corazón. Y todos sabemos que estos son alusiones al Mesías, son profecías mesiánicas. No hay un tal maestro de justicia. Ellos querían seguir manteniendo el servicio levítico sacerdotal como autoridad hasta su tiempo. Hoy salen personajes como Rico Cortés diciendo es que el problema del calendario era un problema de autoridad. Nunca fue un problema de autoridad. Y si fue un problema de autoridad, el Mesías entregó la autoridad a los discípulos. ¿Hablaron ellos acerca de calendarios? Nunca. Tú ves todo el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, y tú nunca vas a hablar algo hablando acerca del calendario. Sí, vemos las sombras del Mesías y de las fiestas, pero tenemos que enfocarnos que si eso no era en justicia y en misericordia, celebrando justicia en salvación, entonces no estamos celebrando realmente una fiesta, estamos haciendo liturgia. Lo hablamos el ciclo pasado, en todo un ciclo, hablando de celebrando justicia en salvación. A veces pasa por un oído y sale por el otro, ¿no? Me perdonan si salgo un poquitico con las alas abiertas, pero veo necesidad también. Y no tengo necesidad de comulgar con todo el mundo, porque yo sé que es liturgia. Yo también estuve ahí, pasé muchos años dentro de una casa sepdomesiánica y me dicen a mí que es que tocar el shofar ya eso es santidad. Perdón, seguro que sí. El mismo Eterno declara todo eso sobre toda esta gente. Entonces dice que, bueno, que ellos obviamente, como lo que hemos visto en Hanukkah, todos estos sacerdotes se volcaron en beneficio del gobierno y en beneficio de comprar el turno sacerdotal. Entonces que torcieron el precepto, torcieron las fiestas, torcieron los tiempos, cambiaron el calendario, todo profetizado por Daniel. Ya todo el mundo lo sabía, el Eterno lo sabía, el Mesías lo sabía, y más sin embargo decía, preséntate al templo, preséntate al sumo sacerdote y cumple con los votos, porque es necesario que se cumpla toda justicia. El templo servía como autoridad ante el Todopoderoso, les gustara a ellos o no les gustara. Y así lo declaró el Mesías. Columna 2 dice por acá, a ver qué encontramos por acá. A ver. Y bueno, más adelante vamos a ver con la profesora Raquel Elior cómo fue que este cambio de integridad sacerdotal y por ejemplo aquí cómo ponen a Noé, sus familias, por esa causa fueron aniquilados, en cambio Abraham no se condujo de esa manera y por eso fue elevado a la dignidad de amigo. Él observó las prescripciones y no se dejó llevar por la voluntad caprichosa. Él transmitió el ejemplo a Isaac y a Jacob por el que se guiaron, por ese merecieron también ser llamados amigos de Dios y poseedores de la alianza por toda la eternidad. Y fíjese, entonces la Torá es un precepto en letra. La alianza no era la esperanza de llegar a ser como las estrellas en el cielo, lo que se le promete a Abraham, una casa en el reino, en los cielos, con el Padre. Pero a eso quieren hacer alusión ellos. Por eso la esperanza de un reino sacerdotal, aún con el Mesías entre ellos. Entonces los hijos de Jacob se extraviaron y fueron castigados por sus errores. Los hijos de sus hijos marcharon en la obstinación de su corazón, tomando partido contra los deseos de Dios, obrando como bien les parecía. Comieron sangre, Dios desmó sus hombres en el desierto, cuando dijo en Kadesh, subid y tomad posesión del país. Y esto está en Deuteronomio 9:23, pero ellos no escucharon la voz de su Creador, las instrucciones de su guía, murmuraron en sus tiendas, la cólera de Dios se infló contra su bando, por eso sus hijos perecieron y sus reyes fueron aniquilados. Por eso sucumbieron sus valientes y el país fue devastado. Por haber abandonado la alianza de Dios, los mandamientos, prefirieron hacer su propia voluntad. Y yo les digo algo, la voluntad del Todopoderoso es, sí, cumplir sus mandamientos, pero sus mandamientos no son letra por todos los santos. ¿Cómo hacer entender eso a una comunidad que solamente entiende letra? Que solamente hemos aprendido a través de los mandamientos que hemos vivido bajo una
comunidad mesiánica pseudojudía, donde ellos atribuyen que la obediencia a la Torá es más importante que la esperanza a un reino celestial, y que no. Entonces la defensa es que no hay que creer como los cristianos en solamente la gracia. Hay que también saber ubicar las cosas donde son, porque el pacto, las palabras del pacto no es el pacto en sí que conjeturó con Abraham, ¿no? Y el pacto con Abraham es, estarás conmigo, serán como, así será tu descendencia. Y las palabras del pacto es lo que hay que hacer para mantenernos en esa santidad, ¿no? Ser santos, y obviamente si esos preceptos no obedecen al amor, pues se quedan muertos, quedan siendo letra. Entonces a estos Dios les reveló las cosas escondidas, hablando de los que sí obedecieron. Em, Les mostró que se habían equivocado los otros, pues les enseñó sus sábados sagrados, sus fiestas gloriosas y sus testimonios y sus caminos verdaderos. ¿A quiénes? Solo algunos permanecieron fieles a las prescripciones, persistiendo en observarlas. Mas, sin embargo, esta revelación que estás siguiendo está acá, es que sabes que nos vamos del templo. ¿Y por qué se fue del templo, viejo? No había llegado el Mesías, no obedeció la Torá. Dentro de la Torá también está Deuteronomio 18:18. Y tienes que esperar hasta eso, si no, entonces ¿por qué te fuiste? Transgrediste la Torá. Hiciste un pacto que no está autorizado por el Todopoderoso, no tuvo autorización del Todopoderoso. Un pacto en el desierto que era un pacto entre serpientes y áspidas y alacranes. Y vienen a creer hoy en día que este calendario en Qumran tiene autoridad. Eso es una cosa muy bárbara. Va en contra de la Torá. Entonces, según ellos, recibieron esta autoridad para ser elegidos del Todopoderoso, como sadoquitas, como sacerdotes exiliados en el desierto, em, y que alcanzarían la vida eterna y les pertenecería toda la gloria humana, y obviamente iban a ser eximidos de un juicio final que también se habla dentro de la Tanaj, en alusiones acerca del tiempo final. Así lo estableció Dios cuando lo dijo por el profeta Ezequiel. Los sacerdotes y los levitas que observan las ceremonias de mi santuario cuando los hijos de Israel se extravíen, ellos aproximarán a mí servirme como ministros. Están hablando del tiempo profético en ¿quién? En Ezequiel. ¿Y por qué no tienen en cuenta el de Malaquías? Malaquías está más cerquita de ellos. ¿Por qué no les sirvió? ¿Qué pasó? Ustedes son solamente una sombra. Ustedes son solamente algo, unas, ustedes son plastilina. Lo real ya viene. Estarán en mi presencia para ofrecerme la grasa y la sangre. Eso está en capítulo 44:15 de Ezequiel. Entonces, según ellos, bajo la autoridad del Todopoderoso, bajo el profeta Ezequiel, ellos eran los que iban a estar autorizados para servir delante del Padre en esos tiempos finales, ¿no? Y por eso entonces ellos declaran todo esto. Declaran una apostasía, después de la apostasía una profanación. Ellos profanaron todo el santuario, lo derrogaron, se separaron de la ley, ¿no? Y entonces dijo Moisés, no te aproximarás a la hermana de tu madre porque es carne de tu carne. Muestran toda la profanación moral que hubo dentro del pueblo de Israel, dentro de los sacerdotes. Mancharon el Espíritu Santo que estaba en ellos, hablaron con lengua burlona los preceptos de la alianza del Todopoderoso, diciendo no son verdaderos. Eso lo hicieron obviamente todo lo que hablamos acerca de los descendientes que compraron el turno sacerdotal después de que Onías III fue derrocado en la autoridad ashmonea de los servicios del templo, en Hanukkah, ¿no? Etcétera. Prescripción del culto legítimo. Fíjense esta cosa. Ellos sí saben, es que no hay otra interpretación fuera de esta. Todos han venido a formar parte de esta alianza, jamás deben volver a entrar al santuario para encender fuego en el altar. Esto sería cosa vana. Era vano ir y tratar de presentar algo al santuario. Y nosotros vemos que el mismo Mesías da órdenes a los discípulos, a los que sanaba, que se presentaran en el santuario. Está en contra de lo que está diciendo la comunidad de la Yahad. Entonces la comunidad de la Yahad, por un principio,
vemos que no tiene nada que ver con la mente del Mesías. Están absolutamente contrarreforma. O sea, si ellos creían que eran de la izquierda, el Mesías es de total derecha. Es un polo central. Antes todo lo contrario, cierran la puerta a ese santuario. Eso ya no sirve más. Y entonces ponen, miren, textos y dicen, pues, ¿quién es el que va a cerrar para que no hagan, no manchen más mi templo? Y lo tenían como misión, ¿no? Y entonces empieza el tema de las fiestas y los Shabbatot, que se guarden de defraudar a los pobres de su pueblo, que no se apropien de los bienes de las viudas, que ni exploten la fortuna de los huérfanos, que distingan lo puro de lo impuro, lo sagrado de lo profano. Mas, sin embargo, ahorita que vayamos a cerrar, nos vamos a dar cuenta que ni porque, entre comillas, o sea, si se quisieron totalmente ausentar de todo lo que pasaba en Jerusalén, tampoco tuvieron presente a la gente que estaba eh, en decadencia dentro de la ciudad de Jerusalén o fuera de la ciudad de Jerusalén, cosa que el Mesías sí le interesó. A mí no me interesa si es Cafarnaúm o el lugar de profunda oscuridad, el Mesías les iluminó. Luz para las naciones y salvación para tu pueblo Israel, como estaba profetizado. Ellos no, nosotros estamos aquí en el desierto tranquilos, esta es nuestra comunidad, con los gentiles allá afuera, todos esos perros, no, con ellos no queremos meternos. Que observen el día sábado conforme a la verdadera interpretación. A la verdadera interpretación, pues claro, ellos estaban ahí con el veneno y los huevos de serpiente. Ellos sí saben cómo es. Las festividades, los días de ayuno, según el cómputo de los miembros de la nueva alianza, pactada en el país de Damasco. En el país de Damasco es el lugar geográfico del desierto al oriente de Judá. Que participen en las cosas santas siempre y cuando guarden las condiciones requeridas, obviamente lo que el maestro de justicia de su comunidad decía, de la cual ame a su hermano como a sí mismo y que ayuda al pobre y sustenta al médico. Obviamente si esto es, pero si estaban dentro de su comunidad. Si no estaban dentro de su comunidad, no les ayudes. Y eso usted lo ve hasta el día de hoy. Es una desgracia, es una desgracia. Voy a adelantarme hasta el Shabbat y no voy a hablar más de esto. Y claro, algo que también dice entonces, como ellos hablan acerca de los que rechazaron los preceptos de Dios y abandonaron para caminar en la terca de su corazón, ellos dicen, pues es que ellos sí están observando la Torá y están denunciando el templo, pero no hablan de lo que están haciendo ellos o de lo que hicieron ellos. ¿Lo que están haciendo ellos es correcto? ¿Ustedes creen que sí se era autorizado a hacer un pacto fuera del templo cuando no se había quitado la autoridad que tenían ellos en el templo? Aunque se hubiera corrompido, la profecía decía que hasta que viniera Shiloh, y a él serán la autoridad de las naciones, ¿no? Pero no, ellos quisieron tener autoridad no solamente de un culto fuera del templo, sino también de la Torá, ¿no? Nuevas constituciones emanadas después de la muerte del maestro de justicia. Entonces, una vez murió su maestro de justicia, pues no sabes que tenemos que hacer más leyes para poder seguir manteniendo esta secta en camino, porque si no hacemos aquí lo que se nos vienen y se nos acaban con todo. Aquel que dé al anatema a un miembro de la comunidad entregándole la justicia a los goyim gentiles que sea condenado a muerte. Una cantidad de cosas que yo digo, "Uf, esto es bárbaro". Respecto a cualquier violación de la Torá cometida por quien quiera que sea, si alguien lo ve y es el único testigo, debe denunciarlo al vigilante. Al vigilante. Si se trata de un crimen que merece pena de muerte, el vigilante lo escribirá por su propia mano. Lo hacía en testimonio en papel. Si después del acusado vuelve a cometer la misma falta en presencia del mismo u otro testigo, y éste a su vez lo hace saber al vigilante, si una tercera vez vuelve a ser sorprendido en presencia de un tercer testigo, está condenado sin necesidad de juicio. Está condenado sin necesidad de juicio. Los preceptos en la Torah para ellos eran mucho más estrictos de lo que la misma Torah enseñaba. Y esto no es necesariamente lo que ordenaban los jueces a lo que eran ordenados los jueces dentro de la Torah. Esto también hay que decirlo con claridad. De pronto tengamos la oportunidad de hablar acerca de ello, algo que aprendimos con un profesor.
A ver, es la columna 10, sacar reglas de purificación, por ejemplo, en lo que concierne a la purificación del agua, que nadie tome baño con agua poluta o estancada, ni por cantidad inferior a lo que sea necesaria para sumergirse. O sea, tiene que estar a una cantidad superior que se pueda hundir totalmente el cuerpo. Nadie se purifica con agua de un vaso ni con agua que haya quedado en una cavidad de una piedra estancada. Si en ella hay agua suficiente para inmersión. ¿M? Las leyes del sábado. Fíjense en esto, en lo concerniente al sábado, para observarlo como es debido, que nadie haga en el sexto día ningún trabajo cuando el sol ya está llegando al ocaso y se puede contemplar su disco. Es lo que Dios dijo, es lo que Hashem dijo, es lo que aquí muchas veces también está el tetragramatón. Guardarás el día del Shabbat para santificarlo, según Deuteronomio 6:12. Que nadie diga en el día del Shabbat palabras inútiles, que nadie sea préstamo para el prójimo, que en ese día no se haga nada que pueda proporcionar algún lucro, alguna ganancia, que no se hable de trabajo, de labor, que debe ser hecha al día siguiente, que nadie pase en los campos planeando el trabajo que debía hacer. En el sábado, que nadie se aleje de la ciudad más de 1000 codos, que nadie coma en el día del Shabbat sino lo que haya preparado. Si usted no preparó en el día anterior nada, entonces no come nada. Así literal. Lo que se encuentra en el perdido en el campo, que no lo coma, que no lo beba, sino en el campo. Y aquí es donde yo también creo que esto responde a una necesidad de lo que pasaba en la sociedad bajo la opresión en ese tiempo, bien sea por la incursión de los taxes o de los impuestos que imponía el imperio griego como el imperio romano después. Entonces, yo creo que también servía no solamente para administrar dentro de ellos esas administraciones de acuerdo a la observancia legalista de la Torá y no a lo que realmente el Eterno quería en lo que eran las observancias de los Shabbatot. Hablando de los Shabbatot, ¿no? Voy a dar un poquitico más por acá porque acá hay unas más acerca del Shabbat. Que no envíe a un hijo de extranjero para que se haga lo que él mismo desearía hacer el día del Shabbat. Que no envíe a un hijo de extranjero para que haga lo que él mismo desearía hacer, o sea, no, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu criada, es lo que está diciendo en ese texto en una manera más, más de pronto diferente. Que nadie vista vestidos sucios, que hubiesen sido usados por un gentil, al no ser que hubiesen sido perfectamente lavados. O sea, si a ti te dan un saco, lo que dijo el Mesías, si ves que él necesita de un saco, dáselo. Ellos dicen, no, pero si es que si el saco es de un gentil no se lo puedes dar. ¿Cómo va a ser? Se contamina. Sepulcros blanqueados. Ahí donde tú los ves, sepulcros blanqueados. Es que a ellos no les interesa si es que le va a cubrir la necesidad al necesitado. A ellos lo que les interesa es que de pronto la ropa esté contaminada o que porque ahorita una cosa con la otra se mezcla, ya eso es un pecado. Es una observancia totalmente cuadriculada de un mandamiento que no tiene nada que ver con justicia ni misericordia, pero ellos le llaman a eso santidad. Y eso ustedes saben muy bien que se lo viven hasta el día de hoy. No, pues sí, es que, ay, es que no tienen los nombres santificados del Señor, que porque le dicen Cristo, que porque le dicen Dios. Vea tú a saber en qué idioma se tradujo la Biblia en el primer siglo. No fue hebreo, pero lo más seguro es que fuera arameo y griego. Entonces, así que esos nombres hebraicos, bueno, ya saben en cuántas lenguas se habló en Shavuot, para que vengan aquí a decir que es que el hebreo es algo, ¿no? Es una idolatría tremenda hacia algo que se ha sembrado hace no más de 300 años con el sionismo. El sionismo tiene muchas vertientes y tentáculos también influyentes en esto, no me crean que no, pero ignorarlo también es que denunciamos el sionismo, pero es que a la vez es que si no hablas en hebreo y dices los nombres hebraicos también, eso es fundamentalismo. Eso es un séquito judío sectarista. No, 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 eso es santidad al Eterno, eso es obediencia al Eterno, y a ti no te ha amanecido. Normal, que piensen lo que quieran.
Que en el día del Shabbat no habrá ningún recipiente que esté todavía lacrado. Que nadie vaya perfumado cuando salga en el día del Shabbat. Que el día del Shabbat nadie mueva en su casa ni siquiera una piedra ni sacuda el polvo. No podías barrer, no podías hacer nada. Ustedes no cocinen, siéntense, solamente agarren su Torá. Ni siquiera de pronto puedan levantar su Torá, dependiendo algunas, ¿no? Casas mesiánicas de su tiempo. Que el padre lactante no pasee a su niño en el día de Shabbat ni dé órdenes a su siervo, a su sierva, a sus empleados. Imagínate tú no poder levantar tu bebé recién nacido en un Shabbat. Que nadie ayuda una vez se da luz en el Shabbat. Si un animal cae en una fosa, en un pozo, que no lo retire el día del Shabbat. Y esto va totalmente en contra de lo que el Mesías dice. ¿No acaso ustedes ven una bestia en el pozo, la ayudan a sacar en el día del sábado? Yo creo que ellos guardaron como que a quién le está hablando, a ti o a mí. No, yo no soy, yo no hago eso. Pues yo creo que no es a ninguno de los dos. El man está loco. Locos estaban ellos, que no sabían que era justicia, pero creían guardar Shabbat. Así como que, sí, qué bacano. No lo guardaban, no entendían que era Shabbat. Que nadie festeje el Shabbat cerca de los paganos, ni nadie lo profane por el lucro, por la ganancia. Y que nadie lo profane por el lucro o la ganancia. Ellos dicen, ay, sí, no puedes hacer nada, pero como los intereses son propios, sí, sí, puedes hablar de tus libros, puedes hablar de tu música, puedes hablar de tus intereses, estudios que los vendes para hacer un servicio levítica sacerdotal actual, porque es que como tú no trabajas, pues entonces puedes decir que los demás no trabajan y él no trabaja porque lo que vende es el lucro para mantener el reino de los cielos vivo. El reino de los cielos no necesita de ninguna clase de ganancia ni de lucro hecho por Mamón. El reino de los cielos se mantiene por la justicia y la misericordia que da a cada uno dar de amor. Y eso lo vimos en el dar de amor, ofrendar. ¿Cómo ofrendar, no? A ver, que nadie sea ofrecido sobre el altar a no ser en los holocaustos, porque está escrito, excepto vuestros holocaustos. Levítico y requisitos para sacrificio. En fin, no me voy a quedar acá. Yo quería darle más bien un énfasis acerca del Shabbat para que se note, porque creo que, bueno, inclusive, mira, ya es cortico, son 12 hojitas, son 12 columnas. Algo que hay que tener muy presente es que en las comparaciones que este texto tiene, dicho sea de paso, porque no voy a volver por acá, las primeras 8 o 9 columnas, ustedes van a ver que los primeros son hechos a casi todos a 21 versículos, 20, 21, mire, esta es la columna 7, 6. Voy a empezar, por ejemplo, desde la primera, mira, la columna 5, la profanación viene con, la columna 5 viene con 21 versículos, la columna 6 viene con 21 versículos, la columna 7, agregando algunos textos, viene también con los 21 y pues los demás ya empiezan a ser diferentes. La 8, 19, 17, porque algunos no se sabe si están rotos o perdidos. 21, mire, y aquí empieza la anexación de lo que están en los otros documentos. De pronto lo que se entiende que fueron agregados a través del tiempo después del sitio romano y lo que sobrevivió. Como vemos aquí, mira, 23, 24, documento A y B, ya son agregados. Pero es curioso que en más de una columna se mantengan solamente 21 versículos. Eso no deja de ser raro, sino que eso ya tú ves que hay una manipulación. eh, no sé, ve aquí 22, de pronto se les cachó en la traducción, no sé, columna 10, mira, 22. 23. De pronto está mal traducida alguna de estas líneas y va incluida para que sean 21. Dicho sea de paso, ¿no? Como un análisis también filológico de lo que es el texto y que se den cuenta que esto es una estructura que responde a algo. 23, mire, entrando a la columna 13, 20, 21, entrando a la columna 14. 20, 21, llegando a la columna 15. Entonces, fíjense que todo está cerca del 20, 21. No es como lo tenemos nosotros en las cartas que son 30, 40, 60, ¿no? Difieren,
son anormales, no como que están estructurados precisamente en un número específico como ellos están obsesionados con el número 7, ¿verdad? Bueno, vamos a ir por acá para empezar a cerrar. Para empezar a cerrar. Estamos viendo, sí. En el capítulo 5 de la carta de Yohanan, nosotros vemos la curación en la piscina de Bethsaida de alguien que estaba paralítico. Vamos a leerlo para no andar tanta. Y obviamente en el día del Shabbat. Juan capítulo, sí, a ver cuánto tiempo vamos. 55, perfecto, para cerrar. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió el Mesías a Jerusalén. Y subió Jesús a Jerusalén. Y fíjate, él subió a la fiesta y él dijo, no, yo voy a festejar, yo no me meto con los gentiles, con los enfermos, yo para qué voy a eso, yo no me puedo contaminar, yo necesito entrar al santuario, hacer mi ofrenda. Y en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado de Bethsaida o Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos se hacía una multitud, había muchas personas. ¿De qué? De enfermos, ciegos, cojos y para. Antes de entrar, o sea, el camino que él escoge para llegar a Jerusalén es el camino de los necesitados. Para que se den cuenta la gran diferencia, si hubiera sido un Qumramita o la filosofía de un Qumramita, donde literalmente es que tengo que ayudar, no lo hacía, porque era más importante mantenerse puro como un fariseo según la parábola del buen samaritano, uy, yo no me puedo contaminar, no lo puedo ayudar. Pero el samaritano, ¿qué hacía? El samaritano ayudaba y pagaba y dejaba para que pudiera recuperarse hasta que él volviera. El ejemplo que es el Mesías para nosotros. Y muchos dicen, por ejemplo, que aquí en el 4 que este texto está ausente de textos más antiguos, más sin embargo aquí en el 7 también dice lo mismo, en otras partes, si es que no está hablando de algo que se estaba moviendo, entonces porque en el 7 existe prácticamente una paráfrasis continuada de lo que está hablando en el 4, porque un ángel descendía en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendiera al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Le salde porque pues de pronto le suena esto como que, ay, qué raro, esto no puede existir porque es un milagro y obviamente el racionalismo científico no le caben los milagros en la cabeza. Así como no caben los fantasmas, así como no cabe la brujería, pues entonces tampoco caben los milagros. O de pronto los milagros sí que porque vienen de Dios, pero las demás cosas que vienen de Satanás no. Había allí un hombre que tenía 38 años y estaba enfermo. Cuando Jesús lo había acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me ayude a sumergirme en el estanque cuando se agita el agua. Y aquí es donde le digo, "Uy, no, es que aquí no decía esto, ¿y por qué le está diciendo aquí que esto? Que necesitaba que le ayudaran, que se metiera en el estanque para ser purificado cuando las aguas eran movidas. Entonces, si no hubiese estado el texto, al menos sí da mucho mejor explicación de lo que está diciendo en el séptimo y lo que le está preguntando el Mesías del por qué, ¿no? Y entonces otro desciende antes que yo. Y entonces Yeshua le dijo, bueno, ¿quieres entrar a las aguas de la salvación? Toma tu lecho y anda. Ándale, papá, cargue eso, cargue eso. Al instante el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo el día de reposo aquel día. Y era día de reposo aquel día. ¿Qué estaba haciendo? Una obra de salvación, una obra de redención, justicia, misericordia. Estaba haciendo Shabbat, estaba dando cese, estaba dando amor. Y claro, los judíos, ¿y este man qué le pasa? No está prohibido que haga eso, porque usted está orden. Entonces él le dijo, el que me sanó, ese que me dijo que andara. Él mismo me dijo que tenía esa autoridad de que yo podía levantarme y irme. ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Quién ha estado en contra de nuestra autoridad? El que me sanó, el que me sanó, ese fue el que me salvó. Entonces, después de un tiempo, le halló Yeshua en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no venga cosa peor. No transgredas la instrucción en otra palabra. Pero transgredir la instrucción no quiere decir que vas a obedecer la letra. O sea, tener un poquitico de entendimiento y discernimiento, ¿qué es obedecer la instrucción? ¿Es obedecer la letra o qué? ¿Qué vamos a hacer?
El mismo Mesías le estaba enseñando cómo hacer Shabbat. ¿Qué creen? ¿Que él simplemente se iba a ir a orar al templo y se acabó? Por favor, por favor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Así como hoy en día hay muchos que quieren seguir a otros que porque es que le quitan la autoridad, porque hacía estas cosas en el día del Shabbat 17. Y Yeshua les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué contexto tiene que ver el trabajo con lo que está haciendo aquí si están hablando del Shabbat? Dar sanidad, dar sanación, las fiestas de los judíos y bueno, aunque haya sido un tiempo después lo halló en el templo, si es que ese tiempo después fue la misma tarde, no lo especifica. Pero más sin embargo el contexto sí nos está diciendo que todo lo que está pasando es acerca de cómo se observa el día del Shabbat, porque ellos seguían una liturgia, porque ellos seguían una autoridad facha, que no cumplía con el trabajo y la obra del Padre. Y si el Padre lo hacía, el Mesías lo tiene que hacer. Porque obviamente el Mesías es la manifestación física del esplendor del Todopoderoso. Y no puede haber ninguna otra manifestación del Todopoderoso si no es por medio del Mesías. Y esto para que quepa entre lo que estamos analizando dentro del teísmo y pluralidad divina, o la naturaleza de su esplendor. 18, capítulo 5 de Juan. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. O sea, fíjense que ellos decían, él mismo declaraba que tenía una naturaleza divina, no que era el Todopoderoso. Porque él mismo aclara aquí abajo entonces, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Ah, yo soy Dios, yo hago todo porque a mí se me da la gana. Eso está diciendo, lo que piensa el cristianismo sale fuera de esta caja, porque aquí no se puede poner excusa a lo que ha generado el cristianismo como un movimiento religioso, a lo que realmente el texto está diciendo y yo querer poner por excusa un dogma para decir es que así piensan allá, pero el texto no está hablando de lo que está diciendo por allá. El texto te está diciendo a ti que él tiene una naturaleza divina y que responde a la autoridad del Todopoderoso. Obedécele a Él, porque en Él está mi nombre. Dentro de Él moro yo. Por allá en Éxodo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer del Padre. ¿Qué aprendió a hacer? ¿Qué aprendió él a hacer del Padre? Aquí lo estamos viendo. Sanando, dando vida a quienes, a enfermos, a ciegos y a paralíticos, mezclándose con los que no querían. ¿Mm? Porque todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra las cosas con las que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que ustedes se maravillen, para que ustedes se den cuenta que Él es de procedencia divina, que tiene autoridad, que viene al rescate. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, y esto se haya pasado por los profetas, así están viendo ellos en el Mesías, así también el Hijo a los que quiere da vida. Es que el Todopoderoso es el único que tiene autoridad para dar vida. Mire, por si no les gustan los textos del Nuevo Testamento. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo da al Hijo. ¿Quién viene a hacer juicio? ¿Quién trajo la salvación, el Padre o el Hijo? Fíjense. Y se meten en sus problemas filosóficos, racionales, hermenéuticos que no tienen ninguna solución con lo que el texto realmente decir. Por eso llegan a decir es que Pablo no lo entiendo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Uf, duro. Obviamente si le envió fue porque venía de algún lugar, no porque llegó de la noche a la mañana a Jerusalén y o sea, ¿de dónde viene?
Hello. De cierto les digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasa de vida a muerte a vida. De cierto les digo, y viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Porque, versículo 26, capítulo 5 de Juan, como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, las llaves de la vida. No hay autoridad más grande sobre los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, en dada a los hombres que en el Mesías. Obviamente no está por encima del Padre, pero estamos hablando que el Padre está en Él y Él en el Padre, ¿no? Y, y qué más podríamos decir, o sea, eso no solamente queda para que nosotros nos demos cuenta que la obra del Shabbat, la obra del Shabbat que agrada al Padre, en esto que acabamos de leer, cierro con esto. En el incidente anterior, nuestro Señor no solo sanó al enfermo tras 38 años de esperanza postergada, ni siquiera los tiempos de sanación le servían a él porque tenía que esperar las limitaciones de su cuerpo, que nadie le ayudaba, entre los que sus propios hermanos se hacían llamar santos y cultos y obedientes a la Torá. Y es que yo guardo Shabbat y yo guardo santidad, pero nunca ustedes van a ver que si no salen de su jerarquía en sus cuatro paredes, porque es que Shabbat es obedecer y obedecer a ciegas. Obedecer es actuar y andar como él anduvo. Esto chocaba con las prescripciones de los fariseos, y puse fariseos en rojo porque sabemos que también los saduceos y los esenios pensaban de la misma manera. Pero el hombre, por supuesto, tenía razón al inferir que aquel que obra un milagro tan grande era superior tanto al fariseo como al mero ritual. Ese que me sanó, ese que me sanó, me dijo que cogiera mis muletas y andara. Ese que me sanó me dijo que dejara esos libros y que empezara a seguir en justicia y misericordia. Que deje de meter tanta cabeza a los reglamentos establecidos por hombres y que empiece a ejecutar con justicia y misericordia palabras de vida para eternidad, no para un momentico y ya. Era superior tanto al fariseo como al mero ritual. Los líderes religiosos de aquella época, como los de todos los tiempos, no toleran que algún ajeno a sus filas establezca una autoridad superior a la de ellos y acusan al creyente, en este caso acusaron a Yeshua, al Mesías, a Jesús, de quebrantar el Shabbat. Si tú no, entonces no encierras y no guardas y no descansas el Shabbat, no estás guardando la Torah. ¿En serio creen que la justicia y la misericordia de un precepto está encerrado en una cosa tan in- indiferente como esa? No han entendido que es justicia y misericordia, no han entendido la naturaleza del Señor, desgraciadamente. Sin embargo, los jueces no estaban preparados para su defensa, que reveló la profundidad de la conciencia interior de nuestro Señor, o en otras palabras, revelándole la naturaleza de lo que Él es en esa instancia de la realidad delante de ellos. Primero habló de que el Dios, el Señor, el Eterno, el Elión, el Altísimo, era su propio Padre, mostrando su naturaleza celestial. En eso ustedes van y miran en Filipenses 2:6 y vamos a mirarlo rapidito para que no crean que es que y es que nadie, que no sé qué, y que a ver, ¿cómo será que no era? Filipenses 2:6. Fíjense lo que dice Filipenses 2:6. Según la Reina Valera, y juntamente, no, esto no es Filipenses, esto es Efesios 2, capítulo 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y obviamente aquí dice, no, pues él tenía forma celestial, pero no se comparó con Dios. Usted puede tomar esa interpretación, claro que sí, pero haya pues en ustedes ese sentir que hubo también en el Mesías, que cada uno
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Tengan en cuenta el contexto. No por contienda, no por más bien por humildad, estimando cada uno a los demás. El Mesías estimándose por sí, a nosotros como hermanos, dice la carta a los hebreos por allá, para ser hermano de todos nosotros y salvador de todos nosotros, también en carne, el cual estando en forma celestial, siendo en su forma celestial, no se estimó ser igual a Dios, siendo en forma de Elohim, y lo voy a decir en otras palabras, el cual siendo en forma de Elohim no quiso ser igual al Altísimo, como cosa de que aferrarse. Él entendía que la naturaleza de los cielos también tenía que cambiar y que tenían que restablecerse el inicio de todas las cosas y que tenía que ser obviamente por medio del primordial, no puede ser por nadie más. El cual siendo en forma celestial, no estimó ser igual al Altísimo como cosa a que aferrarse, o no estimó querer quedarse en una forma celestial como para quedarse yo aquí no me contamino de lo mío. Y fíjese cómo esto obedece a lo que estamos viendo en la carta de Juan, a lo que él nos está diciendo aquí, Pablo, por medio de Filipenses. Él no quiso quedarse en su forma celestial y no estimó con eso para quedarse con eso. Usted puede bien interpretarlo que no quiso compararse con el Altísimo, mas sin embargo ahí también le cabe, sino que se despojó de su naturaleza celestial tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo. ¿De qué naturaleza nos despojamos nosotros para poder servir en Shabbat? Nos despojamos de nuestra casa, nos despojamos de nuestras escrituras, necesitamos de una escritura para ir a hacer justicia y misericordia. Todavía no hemos aprendido después de 10 años qué es Torah. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Por lo cual, Elohim, el Altísimo, también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, la autoridad sobre toda autoridad, lo mismo que estábamos leyendo hace poco. Para que en la autoridad de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua, toda nación confiese que Jesús es el Mesías, es el Señor, para gloria y manifestación y exaltación del Altísimo Elión, el Padre Celestial de todos nosotros. No creo que hay mucha diferencia de lo que estamos viendo. Y entonces entendemos que esa naturaleza celestial que está diciendo, ¿sabes qué? Yo vengo de arriba. Y eso tiene mucho que ver acerca de lo que estamos estudiando acerca del concilio divino. Sin necesidad de hablar de una Trinidad, por supuesto que sí, ¿no? Revelando su naturaleza celestial, Filipenses 2:6 segundo, dijo que Dios estaba obrando a través de su vida. Y sí, él pudo haber obrado por sí solo, pero más sin embargo dice que lo hace por medio de su malaj. Y lo hace en muchas maneras, y lo hemos visto, como él salva al pueblo de Israel por medio de una autoridad que él ha encaminado para hacer su presencia, para portar su nombre, para manifestarse aún a los hombres. Por lo tanto, lo condenaban estando en conflicto directo con el ser infinito, que es el Todopoderoso, el Altísimo, de quien procedía originalmente la ley de dar cese. La ley de dar cese es la ley del Shabbat. Y como les decía, si usted en Shabbat no sabe que poner por obra los preceptos del Todopoderoso, puse aquí en esta imagen a la mano derecha de Shabbat Top, el mejor bien para el hombre es poner por obra sus preceptos. No decir yo soy santo y aquí me quedo quieto y ese silencio sobre la arena que guarda el hombre, ¿no? Que guarda y que dicen, bueno, pues yo no tengo nada que ver con todo esto, yo me aparto, yo no quiero. Bueno, está bien. Usted quiere hacerlo así, está muy bien, hágalo de esa manera. Pues sin embargo, ustedes saben que el amor que el Todopoderoso expresa, lo hice muy, muy clara a él. Hagan lo que yo hice. El que le dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos se transmite y la verdad no está en él. Pero el que guarda, es que guardar es hacer, es por poner por obra. Yo no puedo decir guardar y me quedo encerrado. Eso no es guardar. Guardar tiene una manera de acción.
y en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Y muchos dicen, ay, es que esos cristianos que solamente hacen en el domingo y que no guardan Shabbat o porque no hacen las fiestas. Curiosamente, esa gente tiene más amor por el prójimo que muchos de los que están en las raíces hebreas son muchos de los judíos. ¿Ustedes creen que los preceptos de la Torah solamente son una letra que han aprendido por el racionalismo o por los preceptos que aprendimos dentro del mesianismo? Analícense de vuelta, porque eso no enseñó el Mesías. Eso no nos enseñó el Señor. Y el que permanece en él debe andar como él anduvo. No sé si de pronto el ejemplo que acabamos de tener no sea suficiente. Salir en Shabbat y de hacer su voluntad, manifestar su poder, dar cese, dar sanación, dar cobijo, dar abrigo, ¿no? Es poner por obra sus preceptos, es acercarnos más al bien, el mayor bien posible. Para cerrar, como estamos en camino a Shavuot, por supuesto que sí, hay una canción que ha sido profanada dentro de algunos círculos y creo que también es bueno poner por dicho de dónde realmente viene la canción. No voy a decir tampoco de dónde viene la canción, pero sí ustedes van a darse cuenta que la canción está hablando acerca de algo que no tiene nada que ver con los círculos en donde se está presentando y obviamente eso es para denigrar la esperanza de salvación y lo que el Mesías nos enseña a través de la palabra de vida, palabras de vida eterna, para que nosotros vivamos según su voluntad, según la voluntad que le agrada al Padre. Una bendecida semana y nos estamos hablando el Todopoderoso así nos permita. Shalom, shalom, o Shavuot Mishpacha Ha'elyon. En esa vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo una mansión, cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la turbación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más
más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá